This part of the element packet is focusing on the element of texture. En esta parte de este paquete nos vamos a enfocar en textura. And so what you're going to do is gather 3 different objects together and then really focus on trying to capture that texture. Y lo que van a hacer es que van a agarrar 3 tipos de texturas y lo van a dibujar en las lupas. Tienen que escoger bien qué es lo que van a dibujar de textura y los van a poner en las lupas en cada cuadro. And we do this through the use of observational drawing. Y hacemos esto a base de la parte de observación. Todo va a ser observar, dibujar, observar, dibujar. So when you draw through observation, you are really looking at what's in front of you. Y cuando ustedes dibujan, tienen que analizar bien y observar lo que está enfrente de ustedes. You're copying the shapes that you see, the values that you see, the distance and gaps between shapes. Están dibujando y copiando lo que es la superficie, lo que se ve enfrente de ustedes, lo que se ve al lado, la textura, cómo está asignada y cómo lo van a dibujar. Exactamente así lo van a copiar. You're transferring all the information that you see and you're putting it onto your paper. Están transfiriendo todo lo que ven y lo van a poner en su papel, en sus lupas. Not observational drawing would be drawing from your imagination. Lo que es un dibujo de observación no es dibujar de su imaginación, sino van a dibujar observando los detalles, viendo y analizando todo bien, con mucho cuidado. So not even looking at what's out in front of you and just drawing what you think a knot looks like. And so there's a big distinction between the two. It's obvious when you're drawing from your head versus when you're transferring information, little bits of information that you're observing onto your paper. Hay una gran distinción entre los dos y una gran diferencia. No nomás es dibujar de la imaginación, sino observar cuidadosamente y dibujar exactamente lo que ven, todo con todos los detalles en su observación. So I'm highly encouraging that you slow down and only draw what you see. Yo les recomiendo de verdad, definitivamente que dibujen lo que ven, pero que se tomen su tiempo y analicen y dibujen muy despacio y tomen su tiempo. And so here are some student examples that are equality, so you know what mark to try to hit. Y aquí está un ejemplo de los estudiantes, un trabajo que en verdad tomaron su tiempo, analizaron la textura y pueden analizar ustedes el tiempo que se tomaron y vean los ejemplos a continuación. Wood, carpet, and pine cones. So I'm going to flip through the examples so that you can see the different approaches that these students took. Para que vean los estudiantes qué tipo de textura usaron, lo que fue madera, alfombra, un pinito, y cómo ellos se tomaron su tiempo para observar y dibujar lo que veían en la textura. One thing, though, that you should be aware of when you're drawing something so intricate like carpet is contact points. You draw one piece and you look at how it twists and turns on itself. Once you get that one piece drawn well, then you look at where does the next piece come into contact. Como por ejemplo, cuando dibujan la alfombra, tienen que ver cómo se enlaza el hilo, cómo termina el nudo, cómo sigue el siguiente nudito de la alfombra y cómo va tomando forma lo que es la alfombra. En el cuadrito número 2, por ejemplo. So here and here, what angle is that piece at? Draw the shape of that angle and then put the twist in. ¿En qué ángulo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cómo se da vuelta el nudo? Y así es como va tomando forma lo que es la observación de la alfombra. Well, what hits on that piece of carpet? Another piece right here and right here. ¿Qué es lo que pega en ese pedazo de alfombra? ¿Qué es lo que empieza en el otro pedazo? ¿Qué es cómo termina y cómo empieza? What angle is it at? And so those are the conversations that you need to have in your head. Same thing with the pine cone. You draw one piece of the pine cone. ¿En qué ángulo termina y empieza? Y lo mismo como en el cuadro número 3 de la piña, de la piñita. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cómo van a analizar lo que es la textura y cómo están observando? And then what hits onto it?
Well, another piece hits right here and right here. ¿Cómo empieza un pedazo? ¿Cómo termina el otro pedazo? ¿Qué altura? ¿Qué distancia? ¿Qué textura? And then you draw that piece. And then, well, what pieces hit on that one? Well, this one does, right here. And then you go from one piece to the next piece, looking at distances, looking at angles. Y dibujan de lo que empieza y termina, viendo lo que es distancias y ángulos, cómo empieza, cómo termina, qué altura, y así es como va tomando forma su dibujo de textura. And looking at the contact points. Y viendo los puntos de contacto también y analizando bien lo que están observando. So I'll flip through these so you can see the examples. So, aprieten aquí para que vean los ejemplos y se den una idea. You're drawing close up, larger than life. Y si están dibujando cerca o lejos, cómo van a poner la sombra, cómo van a hacer la textura, tienen que analizar muy, muy cuidadosamente. So it's important to start drawing from observation. Not drawing from observation is just drawing from what you imagine a knot to look like or whatever it is you're drawing. And then you just say, oh, that's a knot. Y es muy importante dibujar por observación, pero no de su imaginación. Tienen que observar bien y tiene que verse la figura casi bien y parecida porque están copiando lo que ven. No están dibujando de su imaginación, pero están dibujando de observación. That's an imagined knot, not an observed knot. So all of the information that you need is given to you in that object. And so basically you're like a copy machine. You look at the angles, the values, the distances between the angles, and then you transfer it onto your sheet of paper. Como por ejemplo, este dibujo que están haciendo aquí de la madera, ese no es exacto porque están dibujando de su imaginación y no están observando lo que es los ángulos, la sombra, la textura y las medidas exactamente. So you're going to have to look back and forth, over and over and over again as you're looking at little teeny bits of information. Tienen que ver muy cuidadosamente, tienen que analizar y revisar y ver y analizar y ver y analizar para que sea bien la figura del dibujo y la forma. So I'm going to go ahead and start anywhere on the page. You're probably going to be drawing larger than life. If you have a really small knot, you don't want to be drawing forever, so you can blow it up to make it a larger size. So, yo ya voy a empezar a dibujar y puedo empezar de la esquina de donde está la lupa y voy a empezar a observar cuidadosamente qué textura lleva y cómo, bien cuidadosamente y tomando el tiempo. So I'm starting with that circle part of my knot. They're voy a not empezar con la parte circular. always just round like you would think. There's flat sides, there's, bumps and dips. Y ahí es donde voy a dibujar donde va lo que va la altura, la forma, pero muy cuidadosamente. And then I'm going to go to the next thing I'm going to observe, which is going to be this crack right here. Y la siguiente cosa que voy a dibujar es lo que voy a observar, esta cortadura es lo que voy a dibujar. Pongan atención cómo lo voy a dibujar. And so I think it's kind of centered in the circle. Not always the case, but this time it is. And I am going to look at the angle of that crack. Y creo que está centrado en medio y así es como lo voy a empezar y así es como voy a dibujar la textura de este dibujo. And all the details along the way. Y todos los detalles que vea ahí a su alrededor o cerca de ahí. And then I'm going to go to the next crack. Y voy a ir al siguiente paso que veo. Look at that angle, and then how close to this edge does it get? So I'm having a whole conversation in my head. So that's why it's not a good idea to have people around you talking to you while you're doing this, because then you can't hear yourself think.
Y veo todo esto y tengo una conversación en mi cabeza. Cuando trabajen en esto, no tengan gente que los distraiga para que se analicen bien y digan exactamente cómo va la textura y cómo van los detalles exactamente de lo que estén dibujando. And again, I'm looking at the angle. Y otra vez estoy viendo el ángulo. I'm observing it. And just by drawing that line, I look back at this line at least 3 times to transfer that information. Y lo estoy observando y voy a regresar al menos 3 veces para transferir la información que estoy viendo. And then I observe that it's kind of a thicker line. Y aquí observé que es como una línea un poco gruesa. And so then I'm going to fill that in, but if it's really dark, I'm going to switch to my ebony pencil because this allows me to get super dark where a number 2 pencil will not. Y lo quiero rellenar con la sombra esta cortadura, entonces ocupo mi lápiz ebony porque es oscuro y esto me ayudaría a darle la forma y la sombra oscura. And then I observe that this is a lot darker in this crack. Y así observo que esto es más oscuro en esta partidura y así es como voy a añadir lo que es sombra. And then there's little tiny cracks along the way. So I can, where do they start? Well, it starts about here. What angle does it go at? Y como pueden ver hay cortaduras bien pequeñas y así voy a hacer el ángulo y así voy a copiar lo que veo. And then down. How far were those apart from each other? Where does this one travel to? Y así observo la distancia entre el uno y el otro y cómo viajan y cómo toma forma lo que es la textura. Where does it connect over here? ¿Dónde se Little conecta piece aquí? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? coming down. So I'm really, really looking at where does one crack start on what I've already drawn, about right here. And then how big is it compared to the rest? Y estoy muy cuidadosa observando y qué grande o qué delgado comparado con las cortaduras y las grietas alrededor de la madera. What are all those different details that are going on? Then I can switch back and forth between drawing and shading if I feel comfortable. And so for the darker areas, so I'm calling this a value 3 about how dark I'm getting. Y para los detalles de sombra, aquí es el valor número 3, un poco más claro pero no tan oscuro. Y ahí es donde decido cómo le voy a dar forma y cómo le voy a dar textura y sombra para que resalte lo que estoy dibujando. I am not smudging. You're not allowed to smudge. I won't grade it. It looks dirty and it's a crutch. You need to learn how to shade smoothly. So I'm doing these little. Y lo que estoy usando para calificar, no quiero ver borrones, estoy dibujando con cuidado en papel en limpio y no pueden usar borrones para que trabajen en limpio en su trabajo. Circles, I come out, I revisit, I come out. Y para la sombra subo y bajo y reviso y poco a poco me estoy tomando mi tiempo para hacer la sombra y que se vean las texturas correctas y las sombras del 0 al 5 como lo vea yo. Visit. And I would sharpen my pencils, as I go through this project, as much as I can, because the finer the point, the smoother that your green is going to be. Y yo les recomiendo sacarle punta al lápiz porque cuando hagan este tipo de sombra, es más fácil que estén sus lápices puntiagudos para que se vea la sombra bien y no se vean los puntos y les haga falta en el papel que no se vea completa la sombra. If I'm shading too low, it's going to get really bumpy looking in texture. But what I do so I don't have to sharpen too much is I rotate my pencil so that I get the point on the pencil to be sharp again. Y si dibujo muy con el lápiz en bajo, entonces se va a ver muy, muy oscuro. Entonces dibujen con un ángulo y lápiz en alto. Y si no quieren estar saque punta, entonces roten el lápiz y sigan con su sombra. And then I work a little bit with my texture, and then I rotate my pencil again. So whenever I start seeing the texture get too grainy, I rotate my pencil. But then at a certain point, I'm definitely going to have to go and sharpen my pencil.
Y a ciertos puntos voy a estar rotando el lápiz, pero también voy a tener que ir a sacarle punta al lápiz para continuar. So let's go ahead and continue. So I'm going to do a couple more of these. So vamos a continuar, voy a hacer un poco más de estos para que vean cómo se va a dibujar y va a tomar forma. Now, did you notice that this isn't all one value? And so you got to look and compare one side of a shape to another side. So do you notice how this is a lot lighter and then there's like a subtle darker value there? Y como pueden notar que las sombras no todas son iguales, unas son más claras, unas más oscuras, y tienen que observar qué tipo de sombra, si es 1, 2, 3, 4, 5, y observar muy bien con cuidado. You might not have noticed it. If you did, great. You have pretty good observational skills. If not, then you're generalizing too much and you're not looking hard enough for that, the differences in the values. Y si notaron muy bien, tienen buena observación, y si no, entonces están generalizando y no están tomando su tiempo para observar y hacer bien lo que es la textura. As you continue on with art, you're going to get better and better Y at como seeing continúan detail. haciendo el trabajo de arte, van a ser mejor en detalle. I'm going to go back on top of this. I'm going to add those darker cracks. And then I'm going to work my way out a little bit. It's easier to draw with your number 2 pencil because it stays lighter. And then I'm going to look at this next shape, this next ring that's going around it, but then it just kind of fades away. And so if that's what's happening, that's how I'm going to draw it. Y aquí voy a dibujar la segunda figura, el siguiente anillo, pero este es un poco más claro y así es como empieza y se desvanece. Entonces tienen que observar bien y dibujar todos los detalles. And then I look at the value in that shape and I notice it's darker up here, but it's not as dark as this. So it's more dark on this edge, and then it starts to fade a little lighter as it comes closer to the main knot. Y así veo la sombra y veo qué tipo de textura lleva, y una es un poco más claro y otra más oscuro, y así es como va a tomar forma de color y de textura. And it also fades lighter as we work our way down into this space. Y acá se ve más claro como voy bajando y observando que es más clara la sombra. So look for value changes. So you're looking at lines and angles where one thing stops, where another thing begins. So yo les recomiendo que vean bien lo que son las sombras, la textura, las líneas y observar muy cuidadosamente. Distances between things, La distancia entre cosas y el value espacio. changes. And then I can work my way out to the next knot and repeat this. So I look at that distance, how far away is it? It's a little bit farther away. It comes down, and then shade that piece in and work piece by piece. Y en esta otra línea, en esta otra forma, tienen que trabajar parte por parte, pieza por pieza, y cómo se van haciendo las líneas, cómo van tomando forma, y así es como van a hacer lo que es observación. Angle by angle, transferring information a little bit at a time. Transfieran la información poco a poco en tiempo. I'm going to continue this and then fast forward this demonstration to save you some time so you can watch me draw in a quicker pace. Voy a continuar con esto en un paso rápido, pero después les voy a enseñar el video cómo se termina la forma de este dibujo y de esta textura. So again, zooming in, picking which one am I going to start with. I'm going to go ahead and start with this one right there. Voy a empezar con este decidir dónde voy a empezar. Pongan atención y voy a empezar de aquí. And looking at the angle, drawing it possibly a little larger than life. I'm drawing with my number 2 pencil.
Y viendo el ángulo donde voy a empezar, y para dibujar voy a empezar a dibujar con mi lápiz número 2. Because it's easier to erase, I'm trying to draw pretty light in case I make mistakes. And then I'm going to go to the next piece and say, well, where does the next branch off? Contact point is right here, so you notice that right there. And then what angle does it go off of? Porque es más fácil dibujar y voy a ver dónde empieza la segunda rama, y así si hago errores borro porque es más clarito este lápiz. Goes off that angle. And then what's the next piece? And so the next piece kind of starts right here, goes off at that angle. Y veo el siguiente ángulo, la siguiente rama, y entonces empiezo aquí y empiezo a dibujar. Where does the other part touch? So contact point, it touches right about here. Y el punto de contacto veo y observo aquí donde empieza y donde termina, entonces empieza y termina más o menos aquí. So that would be right there. Entonces va a empezar ahí. Coming out. What angle is it coming off at? Y aquí es donde empiezo a dibujar el siguiente, la siguiente rama, y aquí es donde va a tomar forma lo que es la textura del dibujo. Turns. Next contact point. This one touches el siguiente right punto here. De contacto empieza aquí. So I kind of put my fingers in the way, so that looks like I got a little bit too long on this one, so let me chop that down. Yo pongo mis dedos para señalar más o menos dónde voy, y si tengo que borrar y tengo que observar, entonces aquí es donde voy, aquí es donde dibujo y donde borro. I put my fingers to the one that I'm actually working on to help me. Pongo mi dedo para señalar en el que estoy trabajando, y así estoy observando y viendo, observando y viendo. Gain accuracy, or so I don't lose my place. Para dibujar correctamente y no perder donde estoy dibujando. And then this goes back into space, but then it collides with another one. And so maybe I need to start back at the top. On this one, where does this one touch? Y esto va y sube y baja en espacio, y entonces tengo que analizar y observar dónde está, dónde comienza la textura de cada rama. See, it has like a little wiggly thing. Drawing shape by shape. Traten figura por figura, y si lleva como un curva o qué figura lleva, qué forma es lo que le van a dar en el dibujo, la forma. So back down to this one. What touches on this one right here? This one kind of comes out. What angle? Y vamos a regresar a esto y ver qué ángulo lleva. And this one. There's one touching right about there. Coming down and around. And then these ones, it gets kind of dark in there, which when I shade, I can make it pretty dark in there. But I'm really trying to see where those contact points are while I'm drawing. Y ahí van los puntos mientras yo dibujo, y en los puntos de contacto y la forma de las ramas, cómo sube, cómo baja, qué ancho, qué delgado, y la altura. So now I have all my pieces, and I'm going to start to shade. I want to make sure that I get dark where it's dark, see light where it's light. Y ya tengo todas mis ramas, ya voy a poner sombra y voy a cuidadosamente observar qué es lo que es oscuro, qué es lo que es claro y qué es lo que no es tan claro. And you can go ahead and start shading wherever you feel like it. Y pueden empezar a poner las sombras donde ustedes quieran empezar. I'm going to start to shade in the darkest of the areas. Ya voy a empezar en las áreas más oscuras. In circular pattern.
En patrones Very- circulares, Visit, and I come out and I revisit. So the darkest area, I'm going to go to a value 5. y revisar en el área más de la sombra más oscura, y voy a empezar con la sombra número 5. So the darkest area is in that crack on this fine cone. And then it starts to get a little lighter. Y aquí empieza en 5 y baja un poco más claro aquí, la sombra. So comparing matching values, and that's all I'm going to do for the rest of this piece. Comparen todo lo que son las sombras y para el resto de esta rama es lo que voy a hacer. The cool thing about the way that light happens is, if this is my darkest area, this is probably going to be pretty light as it goes down, and that's going to help create contrast because I'll have something really dark next to something really light, and it's going to really make it pop. Esto les va a ayudar a hacer contraste y a que resalte lo que es la sombra oscura a clara, y es como está muy oscuro enfrente, pero aún va abajo un poquito más claro, y ahí se va a tomar forma de color y textura. I'm still rotating my pencil around so I can get into the cracks of the paper. Y sigo rotando el papel para entrar a las áreas que se me olvidaron dibujar, y sigan rotando para que pongan la sombra bien. If it looks splotchy or anything like that. And coming out. Gets lighter. When I have super light values, I can switch to my number 2 pencil. Donde tenga sombras muy claras, entonces voy a usar el lápiz número 2. Filling in some of these bumpy spots. It looks more bumpy on the camera than it does in real life. Para cubrir todos estos que se ven blanco, en la cámara se ve un poco más blanco, pero tienen que cubrir todo lo que es la sombra y usar y dibujar. And nonetheless, trying to get rid of any inconsistencies. Traten de cubrir todas las inconsistencias. And then as I get to what I would consider like a value 1 or 2, I'm going to switch to my number 2 pencil. Y voy a decidir si es sombra 1 o 2, entonces sigo usando mi lápiz número 2. There's a rim of light that I'm observing. Aquí hay un poco de luz que estoy observando en esta rama. So nothing here back is going to be as light as that rim of light. Y aquí atrás no va a haber nada, así como es como luz, un poco claro. Out into my ebony pencil. Si es más oscuro, entonces cambio a mi lápiz ebony.